Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Eh, Espero que estén bien. El día de hoy vamos a estar desarrollando la segunda parte de las obligaciones. Vamos a saber qué son los derechos reales, ¿verdad? Y las obligaciones en que una persona se involucra en cuanto al derecho, ¿verdad? Y cómo surge su origen, ¿verdad? Entonces, de las obligaciones en general. Las ideas que tuvieron los juristas romanos acerca de las obligaciones se elevaron a partir del impulso económico que experimentó Roma al final de la República en un plano de tal perfección que las legislaciones contemporáneas más avanzadas no han podido eludir sus huellas. Así tenemos que los legisladores modernos han aceptado la teoría romana en sus elementos esenciales, de ahí que la mayoría de los actos de nuestro Código Civil sobre esta materia están tomados del Tratado de las Obligaciones de Potier, que reproduce la teoría romana. Entonces, ¿de dónde surgen las obligaciones? Las obligaciones surgen del impulso económico para que una persona, así como tiene derechos, pueda tener obligaciones, ¿verdad? Y de ahí surgen las obligaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los derechos reales? Son aquellas relaciones jurídicas de origen patrimonial donde la ventaja o el emolumento que el derecho comporta se obtienen en forma directa por el titular. ¿Qué es el derecho real? Es un poder o facultad que se tiene directamente sobre una cosa. El típico es la propiedad, que importa un poder de señorío, de goce y de disposición de la cosa. Los restantes derechos reales no son, en el fondo, sino desmembramiento de ellas. Son aquellos que crean una relación inmediata y directa entre una persona y una cosa. El número de derechos reales es limitado, ya que no solo pueden ser creados por la ley, por el principio de numerus clausus o números cerrados. Los derechos reales están protegidos por acciones in rem, que pueden intentarse contra cualquiera que pretenda desconocerlo o turbar su ejercicio. Los derechos reales se llaman también absolutos, en el sentido de que se tienen erga omnes, es decir, que se tiene acción contra cualquiera que pretenda perturbar al titular en el goce de la cosa, o sea, que dan origen a acciones reales, cuyo objeto es mantener el derecho y que se ejercen tantas veces como sea necesario para defenderlo. Por ejemplo, las acciones posesorias se dan contra quienes perturben la posesión. El patrimonio está integrado por la suma de todos los derechos susceptibles de apreciación pecuniaria, de que pueden ser titular un sujeto de derecho. Entonces, ¿qué son los derechos reales? Los derechos reales guardan mucha relación con las obligaciones, porque los derechos reales son el poder o la facultad que tiene una persona sobre una cosa, que puede ser una propiedad, ¿verdad? En el Código Civil, ¿verdad? Los derechos reales, el Código Civil clasifica. Algunos de ellos es el dominio, el condominio, el usufructo, la habitación, la prenda, la hipoteca, ¿verdad? Pero en este caso vamos a hablar específicamente acerca de la propiedad, ¿verdad? ¿Y qué relación tiene las obligaciones con, con respecto a los derechos reales, ¿verdad? Los derechos reales que posee una persona que tiene derechos, ¿verdad? Derecho personal, derechos personales de créditos y obligaciones. Derecho personal, en cambio, es la facultad que se tiene de exigir de otra persona el cumplimiento de una obligación. En otras palabras, es una vinculación jurídica que une a dos personas o grupo de personas en virtud del cual el deudor debe satisfacer al acreedor la prestación debida. Tal es el caso de la obligación de pagar una suma de dinero, de hacer una obra o de prestar un servicio. Los derechos personales son los que dan facultad de obligar individualmente a una persona a una prestación cualquiera, es decir, a dar, suministrar, hacer o no hacer alguna cosa. De ahí que el derecho personal o de crédito se establece un vínculo, ya sea por simple acuerdo de voluntades de particulares o por la realización de cualquier hecho que la ley considere fuente de obligaciones. Muy bien. Entonces, ¿qué son los derechos reales? ¿Verdad? Los derechos reales de crédito y obligaciones guardan una relación, ¿verdad?
donde una persona, ¿verdad? Eh, exige a otra persona el cumplimiento de una obligación. Eso surge, por ejemplo, en los casos de la cooperativa, por ejemplo, ¿verdad? Una persona es socia, se acerca a la cooperativa, solicita un crédito, la cooperativa le brinda el crédito, pero hay un vínculo, firman un pagaré, ¿verdad? En donde la persona, el socio, se compromete a pagar el préstamo, una obligación con la cooperativa, ¿me entienden? Esa es la relación que existe, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando el socio no paga? Entonces, la cooperativa, como ente jurídico, ¿verdad? Empieza un juicio ejecutivo, ¿verdad? En donde hace valer el pagaré que firmó el socio para que el socio pueda pagar, ¿verdad? Si el socio no puede o si la persona no puede pagar el crédito, ¿verdad? Entonces el acreedor que sería la cooperativa que le prestó el dinero, ¿verdad? Va a sus bienes, sobre sus derechos reales, ¿verdad? Busca, ¿verdad? Los derechos reales también pueden ser inmuebles e inmuebles que pueden ser vehículos también, que están inscritos, están registrados, ¿verdad? Entonces, va por ellos para poder cobrar la deuda. Acá establece, ¿verdad? Que puede ser suma de dinero de hacer una obra o de prestar un servicio, ¿verdad? Entonces, esas son las fuentes de las obligaciones. De la naturaleza de las obligaciones. Entre los hombres se entablan distintos tipos de relaciones, económicas, religiosas, etcétera. Los que nos interesan son aquellas consideradas por el derecho dentro de las relaciones jurídicas. Están las no pecuniarias, extrapatrimoniales, y las pecuniarias, lo que cuales se encuentran en las obligaciones. Obligaciones, el vínculo jurídico entre personas determinadas por el cual una de ellas se encuentra respecto a la otra compelida a la realización de una prestación, siendo responsable que se incumple con su, siendo responsable si se incumple con su patrimonio. Acá explica muy bien qué son las obligaciones, que son vínculos jurídicos entre las personas, ¿verdad? Respecto a otras. Compelida la realización de una prestación. Esa prestación lo que es muy importante en las obligaciones, ¿verdad? Siendo responsable si se incumple con su patrimonio. O sea, que el acreedor tiene ese beneficio que si la persona no puede cumplir con la prestación comprometida, ¿verdad? El acreedor, el tiene el derecho de poder irse en en sus derechos reales, que puede ser un patrimonio que él tiene. En toda obligación se halla frente a frente el que tiene derecho meritorio, acreedor, el que puede ser compelido a verificar una prestación con la metudible responsabilidad patrimonial en caso de incumplimiento al deudor. En cuanto a la terminología, según la época, antiguamente la obligación se denomina nexum o nexus, que significa atar, vincular. También era usada el término obligatio, con lo que se indicaba la sujeción del deudor a los poderes o derechos del acreedor. El creditum o nomen era el acreedor y el debitum era el deudor, ambos denominaban res spirulandi, el spirulandi, el acreedor y prometendi, el deudor. Ya mucho después del nacimiento de esta institución, Justiniano define como obligatio es iuris vinculum, quo necessitate astringium Alicius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura. Es un vínculo jurídico que nos constriñe a la necesidad de pagar algo según el derecho de nuestra ciudad. No solo compromete las obligaciones que consiste en pagar o dar, sino también cualquier otra prestación. De ahí de la naturaleza de las obligaciones, en donde una persona crea un vínculo entre entre el deudor y el acreedor.
y hay una contraprestación que puede ser suma de dinero o algún servicio, ¿verdad? O de dar algo también. Elementos esenciales. El vínculo jurídico, vínculos liuris. La obligación establece una relación jurídica entre dos o más personas. Los sujetos activo y pasivo, que es el deudor y el acreedor. La prestación que puede consistir en dar, hacer o no hacer. El deber de cumplir la prestación es el elemento sustancial de la obligación hacia el cual se dirige el derecho de obligaciones en su evolución histórica y la responsabilidad patrimonial, su consecuencia y sanción específica. Probable origen de la obligación en Roma. Ha sido difícil para los romanistas tratar de trazar el proceso histórico de esta institución, pues al intentarlo se choca con dificultades que devienen del ritmo acelerado del proceso económico y social del populus romano. El carácter de la obligación con anterioridad a la promulgación del código decemviral dista mucho del que tiene texto clásico. En los tiempos primitivos, el crédito debía llenar las escasas necesidades sentidas por un pueblo agrícola. Al ir Roma extendiéndose territorialmente, sus ciudadanos van entrando en contacto con otros pueblos, necesitando por su intenso tráfico comercial consecuencias operativas de crédito y una adecuada legislación jurídica. Así se estructura jurídicamente la obligación. Sé que esta institución nace a partir de la composición voluntaria de cuya virtud la víctima renunciaba a la venganza privada, talión mediante el pago de una suma de dinero, fijada de común acuerdo. Muchas veces el pago inmediato era imposible, concediéndose por ello un plazo al deudor, una garantía al acreedor por el cual éste primero comprometíase. El origen de la obligatio se encuentra en el delito. En la responsabilidad penal, el infractor al principio estuvo expuesto a la venganza del lesionado. Después surge la pena de talión para llegar a la composición voluntaria primero y necesario con posterioridad al intervenir al Estado. Como la composición supone el pago de una indemnización pecuniaria, así está, se hacía efectiva enseguida, no había lugar al planteamiento de una cuestión de crédito. Pero si la cuantía penal fijada no se podía realizar inmediatamente, era indispensable recurrir a un procedimiento que garantizara plenamente a los derechos del acreedor. La indemnización a lo que nos referimos, el aplazarse su cumplimiento, se prometía entregarla al ofendido, la propia persona del deudor dándose como persona del deudor, encarcelándolo o vendiéndolo como esclavo para satisfacer sus derechos de fe. Esta responsabilidad implicó una supeditación al poder del acreedor. Esto fue causa de que se agudizaran las luchas sociales por los abusos que cometían las clases privilegiadas, que eran los acreedores, con los omitidos deudores. Muy bien. Entonces, el origen de las obligaciones en Roma, como habíamos estado escuchando, vieron que fue un proceso económico y social del pueblo romano, ¿verdad? Que empezaron a crecer con el tiempo, ¿verdad? Y se dieron con la necesidad de crear una legislación jurídica en donde se pueda regularizar el comercio, ¿verdad? Y donde usaban mucho la pena del talión, dice, ¿verdad? Que es una pena como era muy drástica, ¿verdad? Entonces, crearon una legislación jurídica, ¿verdad? En donde el acreedor tenía ese derecho de, ¿cómo se dice? Le daba esa posibilidad de que el acreedor que tuviera una indemnización en el caso de que el deudor no le podría pagar la deuda, ¿verdad? Entonces, directamente se iban a sus derechos reales, ¿verdad? Que ellos le prestaban dinero con el compromiso que ellos le tenían que pagar, ¿verdad? Con un plazo de tiempo, ¿verdad? Y si no cumplían, bueno, directo se iban a sus derechos reales, ¿verdad? Sí o sí tenían que indemnizarle por el incumplimiento de sus obligaciones, ¿verdad? Para dejar de lado
la pena del talión, ¿verdad? Que ellos se volvían esclavos para poder pagar sus deudas o cualquier otra clase de pena que ellos establecían antes, ¿verdad? Ahora vamos a estar hablando del Lex Poetelia Patiria. Habrán escuchado ya, ¿verdad? En nuestra Constitución está establecida esta ley, ¿verdad? Pueden verlos, leer, ¿verdad? Se dice en el año 326 Cristo resuelve esta cuestión al mejorar la penosa situación de los deudores, estableciendo el principio de responsabilidad de los bienes del deudor. Dejar sentados dos principales principios, ¿verdad? No existe prisión por deuda, está establecido en nuestra Constitución Nacional también. El patrimonio es prenda común entre los acreedores. Es lo que le estaba explicando, ¿verdad? Que los romanos, ¿verdad? Para que las personas no se fueran a la cárcel, que no se convirtieran en esclavos para pagar la deuda, ¿verdad? A los acreedores, bueno, se crearon esta legislación jurídica, ¿verdad? En donde no existe la prisión por deuda, ¿verdad? Y el patrimonio es prenda común entre los acreedores, entonces la persona no puede pagar su deuda, ¿verdad? El acreedor va directo a sus bienes, tanto patrimoniales o cualquier derecho real que tenga, ¿verdad? Ustedes saben que los derechos, el patrimonio puede ser tanto pecuniario, ¿verdad? Como, como patrimoniales, ¿verdad? Que serían los inmuebles y pecuniario es que vos tenés cuentas en el banco y tenés ahí dinero, entonces el acreedor también tiene acceso a esos cuentas. Por ejemplo, ustedes son artistas, ¿verdad? Tienen propiedades intelectuales. En propiedad intelectual ustedes registran una marca, un modelo industrial, ¿verdad? Entonces poseen patrimonio, eso es un patrimonio de ustedes, ¿verdad? Que cualquier persona que quiera utilizar tiene que pedirles permiso y pagarle por eso, ¿verdad? Entonces, por esa, por esos bienes, el acreedor puede irse, ¿me entienden? Para que ellos también puedan tener beneficios. Entonces, de eso, esta clase pues, comprende eso, ¿verdad? De las obligaciones que tiene el deudor con el acreedor, ¿verdad? De las obligaciones, ¿verdad? Nuestra vida se basa sobre esto, ¿verdad? Las obligaciones comienzan luego en el momento que nos vamos en el súper, ¿verdad? Sí o sí tenemos que tener dinero, nos vamos, pedimos un producto, pagamos, ¿verdad? Entonces, siempre hay circulación de dinero y una obligación, ¿verdad? Si queremos algo, tenemos que pagar, ¿verdad? Para que nos den, ¿verdad? Porque si no pagamos, no nos van a dar, porque ellos también pagan para poder obtener ese producto, ¿verdad? Entonces, espero que le haya servido la clase de hoy, hayan comprendido las obligaciones en el derecho civil, ¿verdad? Que comprende, ¿verdad? Y cómo se utiliza en nuestra sociedad, lo que es importante, ¿verdad? Que nuestro entorno se basa prácticamente en eso, ¿verdad? Que constantemente nosotros sacamos préstamos, nos comprometemos a pagar, ¿verdad? Todos los meses, para hasta pagar toda nuestra deuda. Pagamos todo, pedimos nuestro pagaré y rompemos nuestro pagaré, ¿verdad? Así es el círculo de las obligaciones civiles. Entonces, algo muy importante que tienen que tener en cuenta es que por deuda una persona no puede irse preso, ¿verdad? Y que el acreedor tiene la oportunidad de irse en contra de nuestros bienes si es que no pagamos nuestra deuda. Por eso es muy importante siempre llegar a un acuerdo si es conveniente, ¿verdad? Que nos suba más el interés y pagar más, más dinero, ¿verdad? Pero que no nos aplace, no dé más plazos para pagar, ¿verdad? Para no llegar a lo judicial, ¿verdad? Así que con eso termina nuestra clase de hoy. Espero que le haya servido. Nos vemos en la próxima clase.